Hola, soy Anita May. Bienvenidos de nuevo. Hay compositores cómodos para interpretar, algunos más, otros menos. Eso es que tú dices, pero ¿cómo es que escribió así? O bueno, también pasa que abres la partitura de tu compositor favorito, el que ha estado contigo siempre, y se siente tan calientito, tan cómodo, pero de repente ves algo que, ¿cómo voy a tocar eso? ¿Eso está escrito para una orquesta de pianistas? Porque con dos manos es imposible tocarlo. O también, como en mi caso, el problema del tamaño de las manos. Seguramente que han visto por ahí circulando esta imagen. Quédense ahí y disfrútala un poquito más. Otro mejor ejemplo. Es un dolor de cabeza para los pianistas. Pero antes de decir, ¿qué no has practicado? Vete a practicar. El piano no es para mí. Mejor cambio de profesión. Voy a abrir un negocio de pianos. No todo está tan mal. Hay muchas cosas que definitivamente demuestran que los compositores han pensado antes de componer una obra, si sabían lo que estaban haciendo. Y hay confirmaciones que son como un seguro que dicen que para un ser humano es posible tocar eso. Y eso lo hace sentir a uno un poquito mejor. Muchos compositores fueron a la misma vez pianistas muy virtuosos, como Mozart, Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Brahms. ¿Y qué pasa con los demás que no fueron? Tchaikovsky, por ejemplo. Ya les explicaré lo que quiero decir. Por ejemplo, vemos a Chopin, un virtuoso pianista y compositor polaco. Compuso su primera obra a los 7 años y a la edad de 8 ya tuvo su primer concierto público. Un niño prodigio. ¡Quitaos los sombreros, señores! ¡Un genio! Robert Schumann. Chopin fue reconocido como uno de los más brillantes pianistas de su época, y eso teniendo en cuenta que tuvo más o menos 30 conciertos durante toda su vida. 30 conciertos no más. Y eso fueron unos conciertos más de cámara. Él tenía pavor a las presentaciones públicas. Fue un personaje bastante curioso. Fue un compositor profundamente pianístico, pues la mayoría de sus obras eran para piano. Mazurcas para piano, valses para piano, preludios para piano, baladas para piano. Tuvo algunas obras de cámara, como por ejemplo la sonata para cello, pero el piano otra vez está ahí acompañándolo. O el trío para piano, cello y violín. Si alguna vez le van a decir, toquemos este trío para este fin de semana, no hagan caso. Es prácticamente un estudio para piano, con el violín y el cello acompañando. Mientras que el pianista trabaja duro. Bueno, pero regresemos al piano de Chopin. Estamos hablando de un piano mucho más moderno en comparación a los pianos de Mozart o Beethoven, por ejemplo. Chopin vio la capacidad del nuevo instrumento e inventó una nueva manera de tocar. Método de Chopin. Cómo aprender a tocar el piano, naturalmente. Otra curiosidad, le gustaba dar clases. Su método no fue terminado, solo quedaron algunos apuntes. Como por ejemplo, ¿qué es el sonido? El sonido existió antes de la creación de la lengua. La palabra es una representación del sonido. La palabra indeterminada es el sonido. Indeterminada. También discute la conexión de la música con el mundo de los sentimientos y pensamientos, prácticamente respondiendo a la pregunta ¿qué es la música? La expresión del pensamiento, de los sentimientos con ayuda del sonido. La manifestación de nuestros sentimientos en sonidos. Y esto que es especial, no hay música sin un significado oculto. Pues en algo Chopin estaba equivocado. A Chopin le daría un paro cardíaco hoy. ¿Y qué hay sobre las interpretaciones? La interpretación es el arte de transmitir sus pensamientos en sonidos. Eso también es todo esto de Chopin. Pero entonces, siguiendo las ideas de Chopin, la transmisión de los mensajes ocultos es la obligación del intérprete. Eso produce un pianismo natural y lógico. Pero bueno, lo más importante de todo eso, que no es tan fácil de descifrar, es el proceso del movimiento natural y el desarrollo de la música. Su fluidez natural, su transición natural y todo eso con una lógica de organización. Y pues entonces el intérprete simplemente entra naturalmente, ¿ya contaron cuántas veces dije natural? En el mundo de los sonidos y transmite los mensajes ocultos. Fácil, ¿no?
Pero bueno, volviendo a lo nuestro, ¿cómo es que se manifiesta todo eso en la interpretación de Chopin? Cuando Chopin empezó a componer, su alrededor todavía estaba lleno de ideas del clasicismo, como por ejemplo la manera mecánica e isolada de tocar el piano. Pero para ese entonces ya hubo bastantes cambios en la mecánica del instrumento. Ya no era el instrumento como por ejemplo el clavicordio de la época anterior. En el clavicordio la dinámica es mucho menos diversa. Todo sonaba más o menos igual. Y al pasar a un pianoforte, donde ya tienes la dinámica mucho más grande y una graduación de volúmenes más intensa, aún así seguían tocando con el mismo sonido. Y ahí llegó Chopin. Después del solo suena lo que sostienes con el dedo, de la época clásica, llegó el continuum del espacio de sonidos de Chopin, donde la melodía puede volar como el pájaro sobre sus alas extendidas. Las manos despegan de las teclas y son libres para movimientos más suaves. Chopin creó un nuevo nivel de entendimiento del toque del piano, la idea de la individualidad de cada dedo. Aquí tenemos un dedo gordo, chiquito, flaquito, larguito, en comparación con la idea anterior de emparejar todos los dedos. Es muy importante usar la individualidad y forma de cada dedo y de toda la mano. Es incorrecto tocar solamente con la muñeca. Él estaba convencido que la construcción del instrumento, del piano, es bastante razonable y que los movimientos de las manos seguirán sus formas naturales. De esa manera se consiguió el uso racional de la mano sobre el teclado, en comparación con la mano fija de la época anterior. Posición de Chopin permite movimientos libres y desplazamientos naturales. No es la estética clásica del mundo de Mozart. El nuevo tipo de melodía, el principio bel canto, atraviesa toda la música de Chopin. Es prácticamente la capacidad del canto del instrumento. Todas esas cualidades nuevas crean una nueva imagen de los movimientos chopinianos de la mano. La respiración de la muñeca, la idea de la libertad del cuerpo y de los movimientos al tocar. En fin, se necesitan movimientos fluidos y no ajustados. Y lo más importante, el contenido de la obra, la idea, el mensaje. Entendiendo el mensaje se encontrarán las expresiones necesarias para la interpretación. Toquen como lo sienten, Chopin. Las nuevas técnicas crean una nueva lógica de digitación. Cada dedo, por naturaleza, tiene sus características muy individuales y es necesario usarlos sabiamente en vez de tratar de igualarlos a todos. Fue la nueva manera de Chopin de tocar, con silenciosos cambios de dedos, desplazamientos y especialmente el uso del primer quinto dedo en las teclas negras. Y fue algo nunca antes visto y, como pasa en estas ocasiones, fue supremamente criticado por sus contemporáneos. Chopin también tuvo crítica como pianista. Dicen la leyenda que su rival principal, Sigismund Thalberg, después de uno de sus conciertos, salió y empezó a gritar ferozmente: ¡todo el tiempo hubo solamente piano! ¡Ahora se necesita forte! Los testigos dicen que Chopin no tocaba forte. Lo máximo hasta donde llegaba era un mezzo forte. Quizás la respuesta a todos los sufrimientos de los pianistas está ahí. No tocar forte. Los estudios, por ejemplo. Se nota que Chopin lo ha pensado mucho, lo ha meditado mucho y duró la vida enseñándolo. Y claramente todo eso se ve y se siente en sus obras. No es el compositor más fácil para tocar, pero definitivamente sus ideas del toque natural atraviesan sus obras. Por ejemplo, aquí tenemos un nocturno. Se nota el desplazamiento muy suave de los dedos. Ya en la introducción, la línea melódica es muy suave y fluida. Y empezará el típico sonido chopiniano. Ya en el segundo compás, verán el ejemplo del cambio silencioso del dedo. Toda la melodía está por debajo de su mano. A veces se necesita una digitación especial, pero la idea de la comodidad del material se siente. Y la mano izquierda es muy, pero muy flexible. Siempre tiene una nota central alrededor de la cual circula la mano con el uso de la muñeca. Y los estudios, qué miedo. Nada fácil, mucho trabajo. Pero créeme, puede ser muy cómodo porque Chopin así lo diseñó.
O este estudio que tiene la famosa versión de Richter tocándolo a la velocidad de la luz. El material está compuesto con mucha armonía. Es de verdad natural. Sí, claramente el tercer compás ya trae algunas complicaciones, pero Chopin mismo da ahí la solución. En la partitura se ve claramente que algunas notas están apartadas. Son las corcheas, que además de llevar la melodía, tienen los puntos principales alrededor de cuáles va a moverse la muñeca, como un nocturno, pero con la velocidad al triple. En la historia de la música, al lado de Chopin, curiosamente está otra figura, que no es menos interesante, Franz Liszt. Aunque ambos sentían respeto y admiración uno por el otro, su amistad no era fácil. Estaba balanceado entre el odio y el amor, eso decían. Es impresionante cómo al mismo momento se estaban desarrollando dos músicos tan diferentes uno del otro. Liszt, en comparación de Chopin, fue un concertista brillante, grande, una leyenda. Hasta se creó un fenómeno llamado listomanía. Fue una estrella clásica de su época. En su tour por Europa, que duró casi 8 años, dio más de 1000 presentaciones. Fue supremamente famoso como pianista concertista. Y gracias a él, que hoy en día tenemos las presentaciones como lo son. Fue su culpa de quitarnos las partituras en los conciertos. Él lo inventó de esa manera. Absurdo. Tocar de memoria. Salía el público sorprendido de sus conciertos. ¡Qué impresión! Tocó un concierto de 2 horas solo de memoria. Sus presentaciones eran sorprendentes. Él tenía una manera muy apasionada de tocar, con muchos gestos dramáticos y muchas expresiones faciales. Yo también tuve esa época en mi vida, como muchos de nosotros. Dans la Drôme, ainsi qu'en région Rhône-Alpes, est récompensé par la venue toujours plus nombreuse. También fue famoso por ser un improvisador talentoso. Mejor dicho, fue un superstar de su época. Franz Liszt tiene una descendencia muy interesante en términos profesionales. Fue estudiante de Karl Czerny, el cual a su vez fue estudiante de Ludwig van Beethoven. Liszt logró ver a Beethoven en su juventud y toda la vida siguió recordándolo. Trató de interpretarlo en sus conciertos. Pero en esa época al público le gustaba mucho más escuchar valses o algo virtuoso, lo cual Liszt no tenía ningún problema de hacer. Manejaba ese piano como los dioses. Tenía una técnica frenética, con razón que uno de sus ídolos fue el famosísimo Paganini. Sería una exageración decir que las obras de Liszt son fáciles de interpretar. Pero hay lugares en sus partituras que demuestran que el compositor sabía perfectamente qué estaba haciendo. Tocar a Liszt es técnicamente hablando difícil. Tiene sus momentos, pero también tiene sus trucos. Hay muchas cosas por las que debemos agradecerle a Liszt y también algunas ideas pianísticas geniales. Les voy a dar como un ejemplo su concierto número 1. Primero que todo, no toquen tan rápido, no son Argerich. Pero ¿qué fue lo que hizo Liszt? La dificultad de los brincos aumenta con la expresión. Entre más grande el brinco, más sonido supone. Y eso da un buen tiempo para la maniobra, no acelerar. En esta parte lírica, yo me imagino como Liszt simplemente se sentó al piano, usó sus manos e improvisó una melodía hermosa. Y nació esta perla. Aquí tenemos 4 líneas, pero 3 de ellas están prácticamente debajo de las manos, sin necesidad de hacer nada. Solo la parte del bajo está apretada, pero aquí ayuda a la expresión. No hay apuro, es respirar tranquilamente y disfrutar. ¡O esto! Mucho volumen, todo tan cerca, y solo octavas, pero no son acordes, no son 10 notas en cada mano. Es simplemente una escala cromática, o algo típico listiniano. Ese es un ejemplo de cómo Liszt pasa un pasaje naturalmente de una mano a otra, haciéndolo sonar muy difícil de tocar, virtuoso, pero en realidad fácil de tocar. Y claramente el trémolo que revienta las ventanas. Son solo 2 acordes,
en la mano izquierda y en la mano derecha. Y nos fuimos. Y una escalita para terminar. Gracias por estar aquí. Cuéntame, ¿qué compositor te ha traído más retos? ¿Cuál consideras tú que es mucho más pianístico que los demás? Y suscríbete si todavía no lo has hecho. Quizás tu pregunta va a ser el tema del próximo video.